Em, la distancia administrativa, con este punto ya finalizamos. La distancia administrativa, ¿cuál es la pregunta que nos planteamos aquí? ¿Qué ocurre cuando un router aprende más de una ruta hacia un mismo destino, pero desde un origen de enrutamiento distinto? ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo anterior decíamos, yo configuro RIP, ¿no? Y mi router aprende más de un camino hacia un mismo destino, pero siempre todo lo ha aprendido por RIP. En cambio, si en este router tú tienes RIP y tienes EIGRP y aprende por RIP un camino y por EIGRP otro camino, ya no puedes comparar las métricas porque son métricas diferentes. La métrica de RIP es en saltos y la métrica de EIGRP es en retardo y ancho de banda. Entonces no puedes decir no puedes comparar las dos métricas. Entonces en ese caso ya la métrica no me sirve para decidir entre estos dos caminos posibles, porque el origen de la ruta es distinto. Entonces aquí entra otro factor, distancia administrativa. Todos los protocolos de enrutamiento tienen un parámetro llamado distancia administrativa, y la distancia administrativa no es otra cosa que la confiabilidad del protocolo. La distancia administrativa me permite deducir a mí qué tan confiable es el protocolo, y hay protocolos que son más confiables que otros. El valor de la distancia administrativa, ¿no?, es el que me va a permitir a mí decidir cuál es el origen de ruta más confiable. Y mientras menor sea la distancia administrativa, más confiable es ese origen de ruta. ¿Ya? Esa es la idea. Mientras menor sea la distancia administrativa, ese origen de ruta será más confiable. Ejemplo, router 2 ahora tiene configurado RIP por aquí y EIGRP por acá. La red 6 se encuentra aquí, ¿no? ¿Se entiende? Entonces quiere decir que aquí router 2 conoce cómo llegar a la red 6 por RIP y también conoce cómo llegar a la red 6 por EIGRP. ¿Se entiende la problemática? Entonces la pregunta es, ¿por dónde irá? Depende no de la métrica, sino de la distancia administrativa de cada protocolo. Claro, EIGRP tiene una distancia administrativa 90 y RIP tiene una distancia administrativa 120. ¿Cuál es la mejor? La menor. Por lo tanto, este será el camino que debe seguir. Observemos en el ejemplo. Cuando hacemos acá Show IP Route, la única ruta que debería estar instalada en la tabla de rutas es esta, y no la de acá. Entonces vamos a ver acá, Show IP Route, y efectivamente hacia la red 6 se ha instalado con con distancia administrativa 90 la ruta hacia la red 6. Pero si ejecutamos el comando show IP-RIP database, que me permite ver la base de datos de todo lo aprendido por RIP, vamos a ver que en la base de datos sí está el camino hacia la red 6, pero como tiene una distancia administrativa 120 no se ha instalado. Aquí, acá en el anterior. Este número es la métrica de IGRP. Como IGRP no es número de saltos, sino calcula en base al ancho de banda y al retardo, y el ancho de banda normalmente son varios kilobits por segundo, entonces el número es mucho más grande. Por eso decíamos que esto no se pueden comparar uno con otro, porque esto es el número de saltos y esto es en base al ancho de banda y al retardo. Entonces, no puedes decir cuál de los dos es mejor cuando los comparas unos con otros. Lo único que puedes hacer es comparar los dos protocolos y decir, el IGRP es más confiable porque su distancia administrativa es menor. Y se le ha asociado esa distancia administrativa menor porque toma valores un poco más interesantes, como el ancho de banda y el retardo, que en la práctica, más allá de que estés a 100 metros o a 10 kilómetros, lo que me interesa es la velocidad de transmisión, ¿no? Porque finalmente, al margen de las distancias físicas, digamos que el ancho banda es lo más importante, ¿no? Aquí tenemos, bueno, show IP. Vamos a ver el siguiente. Si hacemos un show IP protocol, vemos acá IGRP, ¿no? Maximum path dice de manera predeterminada solamente balancea hasta 4 rutas, aunque se puede aumentar esto hasta 32. En el caso de RIPS se puede aumentar hasta 6. Estas son las constantes que se utilizan para el cálculo de la métrica de IGRP. Solamente están activas dos, que son, como les había dicho, el ancho banda y el retardo. Las otras no se utilizan, ¿no? Las otras no se utilizan a menos que uno lo active manualmente. Y finalmente, como resumen, tenemos la tabla de distancias administrativas. Cuando está directamente conectado, la distancia administrativa es 0. Cuando está de manera estática, la distancia administrativa es 1. EIGRP tiene unas variantes, como es la ruta sumarizada, que la veremos luego, ya en un segundo módulo, otro módulo. BGP tiene también su distancia administrativa, pero ¿cuáles son las que me interesa que ustedes, por lo menos en esta sesión, se hayan concentrado? Conectado, 0. Ruta estática, distancia administrativa, 1.
EIGRP interno 90, OSPF 110, RIP 120, ¿correcto? Hasta ahí, esas grábenlas, márquenlas porque esas son las que vamos a manejar nosotros en este curso, ¿ya? RIP 120, EIGRP 90, OSPF 110, ¿ya? Esas son las que tienen que recordar. Y siempre la ruta estática y conectado tiene que tenerlo en la mente, 0 y 1, ¿no?